Camiones atrapados, grúas colapsando y cargas gigantes que desafían la lógica. Cada maniobra aquí es real, extrema y al filo del desastre. Verás fallos que cuestan millones y operativos que rozan la perfección técnica. Quédate hasta el final para presenciar el momento más tenso de todo el video. El caos comienza con una escena que parece sacada de un manual de lo que jamás debe ocurrir durante una maniobra de carga náutica. Una embarcación de lujo es lanzada sin control al agua desde un tráiler, no como parte de una botadura planificada, sino como resultado de un fallo garrafal en el amarre. El impacto no solo rompe la estructura del remolque, sino que destroza las ilusiones del propietario, quien probablemente nunca imaginó que su inversión terminaría sumergida de forma tan desastrosa. La falta de bloqueos adecuados, una rampa mal calculada y posiblemente un error en el ángulo de inclinación, convirtieron un procedimiento rutinario en un espectáculo lamentable, sobre todo al trabajar con maquinaria pesada y cargas de alto valor económico. En segundos, un lujo flotante se convirtió en chatarra marina. Cambiamos de entorno, pero no de peligros. La caída de un silo de 53,5 metros no es solo un accidente, es una tragedia mecánica con consecuencias de alto riesgo. Lo que debía ser una demolición controlada terminó convirtiéndose en una escena de colapso fuera de cálculo. El ángulo de inclinación fue incorrecto, y en lugar de caer hacia la zona despejada, el cilindro gigante se desplomó en dirección opuesta, arrastrando con su peso parte de una estructura contigua. Este tipo de eventos exponen con claridad los riesgos de no aplicar correctamente los cálculos de centro de gravedad, distribución de masas y resistencia de materiales. Cuando una estructura de acero armado pierde estabilidad en el momento crítico de su caída, cada segundo cuenta y el margen de error es nulo. La fuerza gravitacional no perdona omisiones y en este caso transformó una tarea técnica en un desastre industrial con daños colaterales visibles. En una zona lodosa, un operador intenta avanzar con un viejo tractor MTZ, una máquina resistente pero claramente fuera de su elemento. Atrapado hasta el eje, cada intento por salir solo profundiza el desastre. Las ruedas giran sin tracción, el lodo actúa como una trampa hidráulica, y la fuerza del motor no logra compensar la falta de adherencia. La cabina oscila de forma peligrosa, y lejos de corregir el rumbo, el conductor continúa acelerando, provocando un efecto de succión que podría dañar el sistema de transmisión. Este tipo de errores operativos son frecuentes cuando no se evalúan correctamente las condiciones del terreno antes de una intervención. Lo que debió ser una tarea sencilla se transforma en un proceso de rescate costoso que requerirá maquinaria adicional, uso de grúas de extracción o incluso construcción de rampas provisionales para recuperar el equipo sin generar daños estructurales mayores. La escena es un recordatorio brutal del poder que tiene la naturaleza sobre la tecnología cuando no se respeta el análisis previo del entorno. El tercer incidente no deja margen a la duda. Un camión de gran tonelaje intenta atravesar un puente con dimensiones visiblemente insuficientes para su carga. El resultado es inmediato. El tráiler queda atorado. La estructura metálica cede parcialmente y los daños afectan tanto al vehículo como a la infraestructura. El error fue tan básico como fatal. No se respetaron las restricciones de altura ni se verificó el perímetro de paso. En el sector del transporte sobredimensionado, estos descuidos no solo representan pérdidas económicas millonarias, sino que ponen en riesgo vidas humanas. Una mala planificación, sumada a la presión de cumplir plazos, derivó en una colisión evitable. El peso mal distribuido forzó la suspensión delantera y el impacto generó vibraciones que podrían haber comprometido incluso la estabilidad del eje. Este tipo de choques no son simples accidentes. Son fallas operativas que revelan falta de profesionalismo y ausencia de protocolos sólidos en el manejo de maquinaria pesada. ¿Sabes qué ocurre cuando una excavadora ignora el terreno bajo sus ruedas? Quédate hasta el final para ver el resultado más peligroso. Suscríbete, deja tu like y comparte este video. En contraste, el siguiente proceso fue una lección de excelencia en logística pesada. Una empresa especializada en transporte industrial realizó la reubicación de un componente crucial para el sistema de aguas de Marbach.
Se trataba de un reservorio de grandes dimensiones que debía ser movido mediante una combinación de grúa y transporte de madera adaptado. La operación exigía precisión absoluta. La ruta incluía desniveles, curvas cerradas y paso por áreas urbanas. Gracias a una planificación milimétrica y a la intervención de operadores altamente calificados, el movimiento fue ejecutado sin contratiempos. Se utilizaron sistemas hidráulicos de nivelación, anclajes con amarres de múltiples puntos y escolta técnica para garantizar la seguridad en todo momento. Este tipo de maniobras demuestra que cuando la ingeniería se ejecuta con profesionalismo, incluso los objetos más colosales pueden desplazarse con elegancia. La situación cambia radicalmente cuando una descarga aparentemente rutinaria se transforma en un momento de vida o muerte. Un camión de volteo inicia la operación de vaciado, pero la carga mal distribuida, sumada a una inclinación lateral del terreno, provoca que el vehículo se eleve en un ángulo peligroso. El peso de la caja trasera vence la estabilidad. El principal error fue ignorar el plano del suelo, una falla común pero imperdonable cuando se trata de maquinaria pesada. El centro de masa se desplazó fuera de la línea de equilibrio y en segundos la operación estuvo al borde del colapso total. Finalmente, un hecho que pudo ser una catástrofe urbana. Una grúa impacta contra una vía pública justo frente a transeúntes. El brazo hidráulico falló en plena maniobra, lanzando una estructura metálica al suelo con fuerza suficiente para destruir el asfalto. La causa: sobrecarga en la pluma combinada con un error de anclaje. Un error técnico con consecuencias potencialmente fatales. Las operaciones de transporte sobredimensionado alcanzan su punto más crítico cuando se combinan condiciones climáticas adversas, errores humanos y maquinaria exigida al máximo. Un caso destacado fue el traslado de un transformador de gran tonelaje utilizando un Mercedes-Benz Actros. El recorrido atravesaba zonas con terreno irregular y curvas cerradas, lo que exigió sistemas de suspensión hidráulica adaptativa, múltiples anclajes de seguridad y escolta técnica continua. Cada movimiento fue ejecutado con precisión quirúrgica. Un fallo mínimo en la tracción o un mal amarre habría bastado para desencadenar un vuelco total. La operación fue un ejemplo claro de cómo la ingeniería de precisión, acompañada por operadores calificados, logra mantener el control absoluto incluso en entornos de alto riesgo. En contraste, no todos los procedimientos terminan bien. Durante la demolición de un edificio dañado por incendio, el uso inadecuado de excavadoras y martillos hidráulicos provocó la ruptura de una línea eléctrica subterránea, dejando sin energía a gran parte de la ciudad. El cálculo de profundidad fue ignorado y la falta de mapas georreferenciados agravó la situación. Más allá del daño material, el incidente evidenció la importancia de considerar las infraestructuras ocultas antes de operar. En demoliciones, lo que no se ve puede ser más peligroso que lo evidente. Otra maniobra delicada fue la instalación de un panel de concreto de 12 toneladas en una subestación de 13.8 kilovatios. El proceso exigía un levantamiento en tándem con 2 grúas de gran capacidad. La sincronización fue clave. Cualquier desbalance en el izado podía fracturar la losa o desviarla del punto de instalación. Se tomaron en cuenta factores como la densidad del material, el nivel de humedad y la velocidad del viento. La maniobra fue completada con éxito gracias a una ejecución sin margen de error. Finalmente, una grúa LTM 1750-9.1, diseñada para trabajos extremos, cedió parcialmente durante un izado en suelo no compactado. La estructura comenzó a inclinarse de forma peligrosa, y solo la activación de los sistemas de emergencia evitó un colapso total. Las posibles causas apuntaban a sobrecarga en el brazo o elección incorrecta de los puntos de apoyo. Este caso confirmó que, incluso con tecnología de punta, la estabilidad final depende del juicio humano y de una preparación rigurosa. Cada error es una lección y cada hazaña una prueba de ingeniería al límite. No olvides suscribirte, activar la campanita, dejar tu like, comentar tu parte favorita y seguir disfrutando de nuestros videos sobre maquinaria extrema y transporte sobredimensionado.